¿Cómo escribir 3 libros? Durante mi vida muchas veces he soñado con escribir un libro y hace pocos años se volvió realidad publicar mi primer libro, que fue Código Dinero. Hace casi 2 años publiqué mi segundo libro, El Valor del Fracaso, y este año publiqué mi tercer y último libro, Círculo de Influencia. La pregunta es cómo lo hice, por qué lo hice. Cristian, yo también quiero escribir, cómo lo hago, así que hoy voy a contar el proceso de escritura, cómo funciona, cómo lo hago yo. No es el mejor proceso, pero es simplemente cómo lo hago. Así que si quieren saber esto, quédense hasta el final. Bueno amigos, vamos a ir directo al grano. ¿Cómo escribí 3 libros? Vamos a empezar por el primero, ¿cómo escribí Código de Dinero? Quizás fue el libro que más me costó escribir, porque fue el primero. Código de Dinero fue una recopilación de todas mis experiencias financieras. Yo publiqué Código de Dinero por primera vez en el 2020. Yo acabé de escribirlo a finales del 2019, poco más de 3 años. Entonces, ¿cómo lo hice? Básicamente, y aquí viene algo que quiero mencionar, yo desde que tengo 21 o 22 años comencé a leer 30 páginas por día, lo que me ha llevado a leer entre 40 y 50 libros por año durante los últimos 8 años. Entonces eso es aproximadamente unos casi 400 libros que he leído, y todo lo que yo leo es de no ficción. Es decir, yo no leo para entretenerme, yo leo para informarme. Y en la medida que yo he estado leyendo, pues me he dado cuenta de que habían ideas y conceptos que iban inculcándose en mi mente y yo quería también compartir. Fue ahí que también comencé a crear contenido en redes sociales. Yo comencé a crear contenido en redes sociales cuando tenía 23. Entonces, en ese momento comencé a publicar contenido solo de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, que eran los temas que más me apasionaban, que más me gustaban, hasta ahora que más me gustan. Solo que ahora he diversificado un poco porque hay otros temas que también me interesan, como es el crecimiento personal. Y cuando comencé a publicar el contenido, comencé primero en YouTube, varios videos. El primer video se publicó en abril del 2018, hace más de 5 años. Luego fui publicando poco a poco cada vez más y más y más y otras redes sociales. Llegó un momento en el 2019 que yo ya había publicado más de 50 videos, la mayoría de finanzas personales e inversiones, y me di cuenta que quería escribir un libro. O sea, hace tiempo quería escribir un libro y comencé a recopilar todo el contenido que yo había publicado, lo ordené, lo escribí y comencé a volverlo un libro. Y me tardé muchísimo escribiendo, porque no solamente era transcribir lo que había puesto, sino era sobre todo darle orden y darle formato a lo que había hecho. Entonces fue un trabajo bastante difícil, porque para empezar no sabía qué tan largo tenía que ser el libro o qué tanta profundidad tenía que poner en los temas. Entonces comencé a hacerme varias preguntas, ¿no? ¿Qué tan largo? ¿Qué tan complejo? ¿Con qué idioma? Y llegué a un mantra que a mí es lo que me encanta cuando comparto contenido, y es: creo el contenido que me gustaría encontrar. Es decir, a mí me gustan las cosas simples, directas y cortas. Cuando tengo un libro súper largo, como ahora, yo estoy leyendo en este momento un libro de más de 700 páginas, que es este de aquí, lo estoy mostrando para los que me siguen en YouTube como Invertir Joven Podcast. Es el libro de Tony Robbins de La Fuerza de la Vida, o en inglés Life Force, más de 700 páginas. Pues obviamente esos libros sí son interesantes, pero me da un poco de pereza leer 700 páginas, y creo que a la mayoría de personas también le pasaría lo mismo. Entonces yo hago libros más cortos, yo hago libros de 120, 140 páginas como máximo. Todos mis libros son así. ¿Cómo definí esto? Me junté con un amigo que se dedica a vender libros autopublicados y me contó, ¿no?, que realmente lo más importante para él era que los libros tengan 30.000 palabras, porque 30.000 palabras era una buena medición para los audiolibros y todo. Y yo en ese momento, desde que me lo puso él, esa meta, en finales de 2018, fue en una conferencia que fui en Las Vegas, y también aquí viene la importancia de educarte. Yo fui a esta conferencia, conocí a este amigo que es peruano, pero vivía en Las Vegas, ahora vive en Lima, y lo he entrevistado en el podcast, se llama Gerald Confianza, pueden buscar Cristian Ares Gerald Confianza, les va a salir en la entrevista, lo hemos sacado 2 veces, él tiene cursos de cómo publicar. Él me dijo 30.000 palabras, y yo dije, ok, 30.000 palabras es mi meta, y me puse de meta, porque yo en ese momento como 10.000, 15.000 palabras, y comencé a desarrollar el libro. Y yo creo que 30.000 palabras es una muy buena medida para publicar libros simples, fáciles, cortos, y eso fue lo que hice con Código de Dinero. Comencé a recopilar la información, la ordené, lo extendí a 30.000 palabras, luego lo recorté porque me había extendido más de 30.000 palabras, y así fue como llegó Código de Dinero, con varias historias personales, información. O sea, realmente es un libro súper fácil de leer, súper bueno. A mí me encantó escribirlo, y la verdad me pone muy feliz y agradecido, porque Código de Dinero ya está publicado no solo en Perú, sino en Colombia, Ecuador, Panamá, y desde octubre, noviembre del 2023 va a estar en México, Estados Unidos y todo Centroamérica en
librerías. Entonces eso me pone muy feliz, muy agradecido. Disponible obviamente en Amazon a nivel mundial. Y así fue como escribí Código de Dinero, recopilando toda la información que ya había publicado en redes sociales, ordenándola y poniendo obviamente información adicional, ¿no? Eso es lo que tiene Código de Dinero para mí. Y detalles, ¿no? Vamos a ir a detalles, porque ustedes, claro, les prometí que les iba a enseñar cómo escribirlo. Ya les dije cómo lo escribí, ahora les voy a ir cómo lo publiqué. Al inicio, bueno, cuando tú quieres publicar un libro, en Perú tienes tres alternativas. Número uno, lo autopublicas. Te estoy hablando de libros impresos, no estoy hablando de libros virtuales, porque eso es muy fácil a través de Amazon y no vale la pena que lo explique. Pero cuando tú quieres libros impresos, tienes tres opciones. Número uno, lo puedes autopublicar. Tú vas a una imprenta, lo imprimes, tú lo editas, tú haces todo y listo. Número dos, lo puedes publicar con una editorial pequeña que te van a cobrar básicamente el precio de impresión y de edición. Es un precio bajo, puede ser $2-3 por cada millar. Pero es más o menos lo que te cobran, depende, algunos más, algunos menos, y listo, te cobran eso, ellos te ayudan a ponerlo en librerías y los dos lo venden y tienen ahí un acuerdo bastante bueno entre los dos. Y número 3, entras con una editorial grande, ellos no te cobran nada, ellos se encargan de todo, pero te dan un porcentaje menor. Pierdes básicamente el control de tu libro. Lo bueno es que tienen una distribución mucho mejor porque llegan a todos los rincones del país. Entonces, yo la primera vez lo publiqué con una editorial pequeña, luego lo publiqué con una editorial grande. Esa fue la historia con Código de Dinero. Y le fue tan bien que me permitieron escribir mi segundo libro. Mi segundo libro fue El Valor del Fracaso, este de aquí. El Valor del Fracaso, para que tengan claridad, Código de Dinero está escrito, básicamente, si yo me olvido todo lo que sé acerca del dinero, quería tener todo en un mismo libro. El Valor del Fracaso fue un libro muy distinto porque no fue en base al contenido que yo ya había publicado, sino fue en base a experiencias de mi vida e historias de personas que me inspiraban. Me di cuenta que el mayor obstáculo de las personas, que yo pensaba que era el dinero o sea, ¿qué pasa? Porque una persona yo pensaba que no cumplía sus sueños por el dinero. Yo pensaba que era porque no tenía suficiente dinero, porque el dinero era el mayor obstáculo, y luego me di cuenta que el dinero no era el mayor obstáculo, sino el mayor obstáculo es la mentalidad que pueden tener las personas. Entonces fue por eso que decidí escribir El Valor del Fracaso, y cuando escribí El Valor del Fracaso era un momento bastante difícil para mí, porque yo no estaba como en mi mejor momento, por decirlo de una manera. Yo estaba en un momento que aparentemente estaba muy bien, porque había logrado todas las metas que yo me había propuesto hace muchos años, pero estaba un poco perdido, porque no tenía metas. O sea, por primera vez en mi vida me pasó de que había cumplido todo lo que me había propuesto. Y ustedes dirán, wow, que te debiste sentir súper feliz. Y sí, pero al mismo tiempo me sentía perdido porque me di cuenta que ¿qué más hay? O sea, ¿qué más quería en la vida? Y me comencé a replantear un montón de cosas. También tuve un par de relaciones que me afectaron en ese momento. Entonces estaba un poco perdido. No es que me haya sentido fracasado, pero yo creo que sí me sentí triste o me sentí en un momento bajo. Entonces dije, quiero escribir un libro para que me recuerde que esto es parte del proceso, que este fracaso, este momento que me siento bajo, no me define, sino me va a impulsar para ser mi mejor versión. Y es por eso que decidí escribir el libro El Valor del Fracaso, 5 pasos para ser tu mejor versión. Y en este libro de El Valor del Fracaso, lo interesante es que es un libro muy personal, y de hecho es el libro más personal que yo he escrito, donde cuento historias mías, sentimientos míos, cómo me afectó a mí varias cosas desde que era pequeño. Es un libro, es también mi libro más corto, pero yo creo que es el libro más personal, y que si tú te sientes en un momento perdido, te sientes en un momento triste, te sientes, ¿por qué no decirlo?, fracasado o bajo, pues es un libro que realmente puedes leer y creo que te puede servir bastante. Entonces, así fue que escribí, bajo la misma premisa de 30.000 palabras. No llegué a 30.000 palabras, o mejor dicho, sí llegué y pasé las 30.000 palabras, pero habían cosas tan personales y tan recientes que decidí cortarlas de ese libro y no ponerlas, y creo que fue la mejor decisión en ese momento. Entonces lo terminé publicando creo que con 25.000, 26.000 palabras, un poquito más corto, y puse historias no solamente mías, sino también de personajes famosos para que todas las personas puedan identificarse, desde alguien súper joven hasta alguien súper mayor, y que no necesariamente solamente las personas que tenían mi edad. Y el último libro que publiqué, Círculo de Influencia, de aquí. Y El Valor del Fracaso lo publiqué con la editorial también grande que publiqué Código de Dinero al final, y la misma que he publicado Círculo de Influencia. Y Círculo de Influencia lo hice porque en verdad sentía que se necesitaba demasiado un libro que te enseñara por qué deberías de rodearte de mejores personas, cómo puedes ser mejor persona, y ponerlo en palabras simples, con ejercicios, que te des cuenta de tu realidad. Yo creo que es un libro que te va a ayudar a cambiar mucho la forma de pensar, porque hay muchas personas que piensan en qué me puede ofrecer la otra persona y no pensamos en qué puedo ofrecerle yo a la otra persona. Yo creo que eso es algo que hace falta muchísimo.
y fue así como decidí publicarlo, escribir de eso. Y mi proceso de escritura, también este libro no está basado en el contenido que yo he hecho. Mi proceso de escritura es primero pongo los temas de qué quiero hablar, luego comienzo a investigar, leo todos los libros que puedo sobre esos temas, comienzo a investigar también en internet, en diferentes fuentes, comienzo a buscar historias y comienzo a poner toda la información, todas las reflexiones y lo que yo pienso sobre esos temas. Nuevamente, este último libro, yo les dije para qué era Código de Dinero y para qué era El Valor del Fracaso. Círculo de Influencia lo hice porque realmente una de las cosas que yo me siento más feliz y agradecido es de poder rodearme con personas que yo admiro, personas que yo quiero y yo creo que todos deberíamos de poder tener esa oportunidad de poder tener a personas que admiras, poder ayudar a personas, poder ser mejores y es por eso que decidí escribirlo. Realmente me llamó mucho la atención y mi proceso de escritura es mucho de introspección, mucho de pensar cómo yo pienso, cómo siento que las cosas deberían de ser y así es como yo me pongo a escribir normalmente en los aviones, a veces en las noches, sobre todo cuando estoy con la fecha encima y tengo mucha presión. Para escribir el libro Círculo de Influencia corrí mucho, varios días me tuve que quedar hasta las 5 o 6 de la mañana escribiendo porque yo soy una persona muy fácil de desconcentrar, entonces realmente, pero también soy muy constante, entonces en las madrugadas me concentraba mucho más y así fue que lo acabé y así fue que lo publiqué también. Para los que quieren saber esto que les he puesto el título, ¿no? Cómo escribir libros, cómo escribir 3 libros. Realmente los libros no son muy rentables, a menos que seas, no sé, Mario Vargas Llosa o algo que vendas decenas de miles. Yo soy un buen escritor, yo creo ahora, por lo menos, no sé si buen escritor, pero venden bien mis libros y no llego a esas cifras, no es que pueda vivir de la escritura, pero yo creo que es un ejercicio que a mí me gusta mucho y que me ayuda a crecer, me ayuda a poner orden a mis ideas, me ayuda a poder compartir ciertas formas de pensar y es increíble cuando alguien lee tu libro, está leyendo la forma que tú tienes de pensar sobre algo. Entonces a mí me parece súper interesante porque al final cada persona que lee uno de mis libros se vuelve parte de mi vida también de cierta manera y de mi forma de pensar. Así que si has leído alguno de mis libros y te ha gustado este episodio, pues te agradecería muchísimo que puedas compartirlo. Si quieres saber algo más, pues también puedes hacerme preguntas por redes sociales. Espero que todos tengan la oportunidad de publicar en algún momento algún libro, algún paper o algún video de la forma que tienen de pensar. Creo que ayuda mucho a crecer y a reflexionar. Muchas gracias por estar aquí. Dejen ahí su review de 5 estrellas, compártanlo y nos vemos en la siguiente.